Hay muchísimas evidencias del origen extraterrestre de los ovnis. El tema es que de la evidencia al conocimiento de la opinión pública hay un camino de desinformación. Yo el año pasado estuve en Roswell, en Nueva México, investigando la caída, bueno, dos caídas de ovnis. Una la de Roswell, que es muy popular, y otra que, en un lugar que ocurre al norte de Texas, en un pueblito llamado Aurora, de fines del siglo XIX, que es muy poco conocido. Cuando estás en Roswell, cuando vas, lo veníamos conversando camino a Crespo con Emanuel, al Museo OVNI de Roswell, y ves las evidencias que se recogieron en ese caso, en el momento en que el caso ocurrió, es evidente que estás en presencia de una inteligencia alienígena que sufrió un accidente sobre la Tierra. Ahora, vos entras en YouTube, entras en cualquiera de estos medios y te aparecen blogs y te aparecen videos, te dicen el caso Roswell fue una falsificación por esto. Y yo digo, ¿cómo se deforma la evidencia hasta que llega al común de la gente? O sea, una cosa es leer sobre ovnis y otra cosa es investigar ovnis. Y la mayor parte de la gente que por ahí está mirando ahora esta entrevista y dice, no, pero para mí son todos bolazos, esto es toda pavada, nunca se va a tomar el trabajo de investigar. O le va a alcanzar que aparezca cualquier supuesto científico diciendo los ovnis no existen. Cuando uno va a la raíz, cuando uno va al caso, cuando va a la fuente de información, sobran evidencias de visitas extraterrestres a nuestro planeta. ¿Por qué se oculta la realidad del fenómeno ovni? Yo digo, es muy sencillo de entender. Todos vemos, a ver, la gente dice, si se aceptara abiertamente que somos visitados por una civilización extraterrestre, ellos podrían darnos ciencia y la solución del cáncer y energía barata. Bien, suponiendo que lo quisieran hacer, que no veo por qué, tienen que estar en la obligación de hacerlo, nadie se para a pensar la debacle que eso sería para nuestro mundo como lo conocemos. Imagínate, vos sos hombre de empresas y lo vas a entender fácilmente. Imagínate que el planeta se sostiene sobre la industria del petróleo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien. De pronto aparece una cultura extraterrestre que nos dice, señores, miren, les voy a enseñar la manera de que pueden obtener energía limpia, gratis e instantánea. ¿Qué pasa? No con los grandes banqueros, los petrodólares, los grandes gobiernos que se sostienen solamente sobre el petróleo. ¿Qué pasa con la cadena de empresas que en todo el mundo dan de comer a millones de personas que viven de la industria del petróleo? Colapsa. ¿Qué pasa con las bolsas de comercio? Colapsan al otro día. ¿Qué pasa con las grandes religiones? Colapsan. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados para manejar el shock del encuentro de dos civilizaciones? Yo te lo respondo, no, no estamos. No hay un plan de contingencia de cómo reacomodar a la humanidad ante... Y fíjate, la historia nuestra está llena de ejemplos. Cuando dos culturas se han encontrado, la más débil o fue destruida o fue literalmente fagocitada, absorbida por la más poderosa. Entonces, no se encuentra, y esto es lo que yo deduzco, a través de los años, cómo reacomodar la sociedad humana al encuentro con una civilización extraterrestre. Y una acotación. Vos comentabas hace un momento de que mucha gente cree que son experimentos secretos norteamericanos, rusos, chinos. Eso parece una explicación lógica, pero es una explicación muy ilógica, porque nadie va a experimentar un proyecto secreto sobre territorio extranjero. Los experimentos se hacen en territorio propio controlado. No sea cosa que sufra algún desperfecto y la tecnología secreta caiga en manos, no necesariamente enemigas, en manos extranjeras. Entonces, cuando la gente a veces dice, no, para mí que son los norteamericanos, para mí que son los chinos, antes se decía, para mí que son los rusos, ¿te acordás? Yo digo, deténganse a pensar, un prototipo militar secreto jamás se experimenta en territorio extranjero, por lo que acabo de señalar. Hay casos que realmente son impactantes. El de Voronezh en Rusia en 1987, cuando en 3 ocasiones distintas, Voronezh es una ciudad en Rusia, ¿no? En esa ciudad, pero en la ciudad, en un parque de la ciudad,
aterrizan ovnis y en 2 de las 3 ocasiones aparecen tripulantes o supuestos tripulantes al lado de los objetos. Y lo ve en las 3 ocasiones un total de 40 testigos. Me explico, gente que a esa hora, también ocurre en horas nocturnas, se encontraba en las cercanías, vivía en algún edificio próximo, conductores de buses, o sea, de ómnibus, que estaban pasando cerca del parque. En total, más de 40 testigos ven estos objetos, que además dejan marcas en el suelo, esto es, tierra quemada, marcas de asentamiento que indicaban un gran peso depositado en ese lugar. Y es muy interesante porque Pravda fue el primer periódico y TASS, la agencia de noticias, estamos hablando de la época de la Unión Soviética, nada menos, 87, reconocieron que objetos no identificados habían aterrizado en Voronezh. ¿Hay fotos de eso? No hay fotos porque los casos ocurren, a ver, no había celulares, no había smartphone, nadie tenía como hoy en día la cámara en la mano. Y a las 11 de la noche no salís a caminar por un parque en la Unión Soviética con una cámara de fotos. Entonces no hay fotos de los objetos, sí hay fotos de las huellas, de los testigos, obviamente de todo. En el año 1947 se dice que cae un ovni, que es visto por granjeros, gente del pueblo de Roswell mismo. En Roswell hay una base aérea, sigue habiendo una base aérea importantísima. Es más, de la base aérea de Roswell sale el Enola Gay, es decir, el avión que arroja la bomba atómica de Hiroshima. Vuela de Roswell, ¿no?, a Japón, o sea, a una isla cercana a Japón, y de ahí pega el salto a territorio japonés. Hoy en día, inclusive el aeródromo de Roswell es mitad civil y mitad militar. En las afueras de Roswell, a unos cuantos kilómetros, cae un objeto en el año 47. Llegan los militares, recuperan cuerpos, recuperan restos del objeto y hacen en ese momento un primer comunicado de prensa en la cual reconocen que sí, que un platillo volante, así se decía en ese entonces, había caído en ese lugar. Hora después, la Fuerza Aérea vuelve a aparecer con un nuevo comunicado diciendo no, que en realidad se habían equivocado, que era un globo meteorológico. El tema es que durante décadas se discutió si realmente había caído algo extraño en ese lugar o no. Había muchísimas evidencias, lo estuve comentando y todavía están disponibles, lo estaba comentando antes. El hecho es que hasta el año 2002 uno podía llegar al mismo sitio del aterrizaje. Es decir, había inclusive un cartelito que decía UFO Crash, ¿no? Aquí se estrelló el ovni. En el año 2002 un grupo de investigación como el nuestro, privado, financia a un grupo de arqueólogos urbanos. El arqueólogo urbano es el que busca restos arqueológicos, pero especializado en áreas urbanas, no en medio de la montaña, en medio del desierto, para que haga una nueva investigación en el terreno. El tema es que este grupo investiga el material que habían movido todos los grupos anteriores, el desecho, y vuelve a encontrar piezas. ¿Piezas de qué? Piezas de metal con aleaciones desconocidas en nuestro planeta. Y entonces desde el 2002 se vuelve a prohibir el acceso al mismo lugar del accidente. Aparece una empresa fantasma llamada Cattle Ranch que compra toda esa área donde al día de hoy no hace ningún tipo de explotación agropecuaria, pero sabemos que en Estados Unidos primero dispara y después te preguntan qué fuiste a hacer, ¿no? Entonces, perimetran con alambrado toda la zona, prohíben el acceso de cualquiera, es decir, esto es muy llamativo. Volvieron a encontrar residuos muy extraños en el lugar y prohibieron nuevamente el acceso del común de las gentes al lugar del aterrizaje, señal de que algo extraño hay ahí. Es decir, si podía llegar al lugar sin ningún problema, si era una anécdota lo que había pasado en el 47, y de pronto, porque no un grupo de amigos con buena voluntad de fin de semana, sino un grupo de universitarios, arqueólogos, encuentran unos restos y dicen, señores, encontramos unos restos metálicos cuyas aleaciones no coinciden con los patrones que conocemos. Y es más, el informe dice, es una zona de probables nuevos descubrimientos, y se acordona el lugar, y se vuelve a prohibir el acceso del común de las gentes, solo con autorización gubernamental o autorización privada de una empresa que además es fantasma. Esto es una actualización, no solo de que sigue habiendo algo raro ahí,
sino que lo que ocurrió en 1947 es mucho más extraño que un simple globo meteorológico. Hay un caso, por ejemplo, interesantísimo, un viejo caso norteamericano que ocurre en el año 1961, donde un matrimonio de apellido Hill fue abducido, es decir, fue secuestrado, ¿sí?, por un ovni, llevado al interior del objeto, se somete a ambos a experimentos médicos y vuelven a ser dejados en el lugar donde los secuestraron. Este matrimonio fue investigado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, obviamente por médicos hasta el cansancio, y dos cosas. Nadie pudo demostrar que haya sido un fraude, ninguno de esos, y trataron de descalificar el caso, y ellos, ya fallecieron ambos obviamente, hasta el final de sus días sostuvieron que lo que habían protagonizado es real. Y además aportaron pruebas que yo considero concluyentes. Por ejemplo, cuando en el año 62, cuando se empiezan a hacer las primeras investigaciones, la mujer, Marjorie de nombre, describe haber visto un mapa luminoso en el interior del ovni. Y bajo estado hipnótico realiza como una especie de dibujo en borrador de lo que ve, diciendo que le llamó la atención, no existía la televisión 3D en ese entonces, que lo que le llamó la atención es que parecían que, pese a ser una pantalla, ella lo veía como que uno de los objetos estaban más cerca que otros, o sea, en 3 dimensiones. Dice que le dice una de las entidades dentro del ovni, telepáticamente, pues ella dice que escuchaba las voces que le respondían en su propia mente, que eso era una especie de mapa galáctico para trazar sus rutas, y que los objetos más voluminosos eran los más cercanos al Sol, al punto donde ellos se encontraban en ese momento, los más pequeños, los más alejados. El tema es que tuvo que pasar hasta 1978, recordemos, el caso del 61, hasta el 78, para que una astrónoma norteamericana pudiera realizar un mapa tridimensional de las 40 principales estrellas alrededor del Sol. Y vistas desde el Sol, esas 40 tomaban la misma posición y profundidad que el borrador que había hecho la señora Hill bajo estado hipnótico. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que la señora Hill, la secuestrada, la abducida, no podía, aunque hubiera inventado el caso, no podía saber en el 61 cómo se veían las 40 estrellas más próximas desde el Sol, porque eso recién se supo en el 78. Yo tengo como un pensamiento dual en ese. A veces pienso que hay una tecnología extraterrestre detrás de la construcción de algunos de los grandes monumentos de la antigüedad, y a veces me pregunto si no es posible que hayan existido civilizaciones terrestres enormemente avanzadas que luego de millones de años desaparecieron y solo quedó eso como recuerdo. Lo que sí te digo, yo estuve, sí también el año pasado, el 17, en Egipto, investigando sin más lejos. Estuve en la Gran Pirámide, en la pirámide de Keops, investigándola. Y si yo tenía alguna duda previa de que pudieron haber sido construidas, como te lo cuentan los libros de historia, o como digo yo para los que tenemos unos años, como te lo contaba el Villiquen, ¿te acordás? Con esclavos, sí, arrastrando las piedras, ¿no? Y un capataz pegándoles latigazos. Esas explicaciones son, desde el punto de vista de la ingeniería, de la mecánica, son absolutamente imposibles. La perfección. En la llamada Cámara del Rey, en la pirámide de Keops, por ejemplo. Pues yo entré un pasadizo. Sí, y al final... Una fila de gente encorvada, subiendo ahí, gateando, y a otro bajando, ¿no es cierto? No, yo tuve la oportunidad de ir con un grupo muy pequeño, y me quedé 2 horas en la Cámara del Rey, haciendo investigaciones. No se ve nada, ahí una cámara, es una pieza grande. Pero si vos observás el pulido de las rocas, y acuérdate que las piedras no están sujetas con argamasa, están piedra contra piedra, y bloque contra bloque, vos no podés meter una hoja de papel de canto. Esa perfección milimétrica, además de la perfección milimétrica de las medidas de toda la pirámide, no tiene una explicación conforme a como suponemos era la tecnología de los egipcios en esa época.
La desviación, por ejemplo, que tiene la base de la pirámide de un cuadrado perfecto, y viste el tamaño de la Gran Pirámide, y se desvía solo 2 metros, 2 metros, para una pirámide que tiene 150 metros de lado. O sea, es de una perfección milimétrica. Eso no se hace cortando las rocas con hachas de bronce, como te lo dicen los libros de historia. Pues viste la cantidad yo pensé que eran 3 pirámides en todo Egipto, resulta que son como 180. Sí, ahora encontramos más, 200, ahora en las 220 y pico. Sí, cada vez encuentran nuevas, Sí. ¿viste? Sí, sí, totalmente. Es increíble eso, ¿no? Sí, pero también hay un fenómeno muy interesante. Fíjate que la perfección de esas 3 no la tienen las pirámides que construyen después. O sea, Egipto es como que de pronto arranca en un nivel muy alto de tecnología. ¿Qué hace toda civilización, toda cultura? Empieza primitivamente, cazadores, pescadores, recolectores, va ascendiendo, al que se transforma en nación, en imperio, Roma, y después decae. Egipto es un caso muy especial. Aparece de la nada con esa tecnología, la de la Esfinge, y después empieza a decaer. Como que recibieron una inyección de conocimientos, de tecnología, que fueron perdiendo con el paso de los años. Sí. La mayor parte de la gente que va a Perú interesada en estos temas le apasiona Machu Picchu. Machu Picchu es hermoso, es un paraíso, pero no es lo más impactante. Por ejemplo, lo más impactante está en el departamento de Ayacucho, Chavín de Huántar. Lo más impactante está en el Valle Sagrado de los Incas, Ollantaytambo, donde vos tenés una montaña aterrazada, hecha en terrazas, y arriba el llamado Templo del Sol, que está hecho con bloques de granitos de 14 toneladas que lo trajeron de una montaña que está a 6 kilómetros de distancia. Lo bajaron de la montaña, cruzaron el río y subieron a la montaña. Y vos ves que hay como 2 tecnologías. Tiwanaku en Bolivia. Vos ves que hay 2 tecnologías. Una tecnología, la más antigua, donde la piedra es trabajada como si fuera maleable, y una tecnología posterior, donde la piedra es trabajada de una manera más rudimentaria, ¿no? Por eso digo, no sé si se trató de tecnología extraterrestre o de una civilización que luego desapareció, pero dejó esos fundamentos. Cusco. Vos ves en Cusco, la gente, los cusqueños dicen, cuando te muestran, vos has estado en Cusco, te muestran 2 niveles de construcción. Ves unos bloques monstruosos de granito pulido perfecto y ves arriba todas las construcciones que vinieron después. Y ellos generalizan, ¿no? El pueblo generaliza y hablan de los incas, aunque fueron pueblos muy anteriores a los incas. Y dicen, lo de abajo lo construyeron los incas y lo de arriba los incapaces, ¿no? Como que los que vinieron después no podían imitar la tecnología de sus predecesores. Yo creo que si ellos aparecieran de golpe abiertamente, lo dije antes, habría beneficios y habría enormes conflictos sociales. Por todo esto que expliqué, en lo económico, en lo político, en lo religioso, en lo social. Y creo que el camino es que la humanidad vaya progresivamente incorporando la idea natural de que somos visitados por seres extraterrestres. ¿Se entiende? Es decir, en la medida en que salgamos de la mirada pueblerina, media como mirándonos el ombligo, de creer que somos los únicos, ¿no?, seres inteligentes en el cosmos, y empecemos a tomar, bueno, los chicos hoy en día, yo observo las nuevas generaciones que ya tienen como naturalizado aceptar presencias extraterrestres. Entonces, en la medida en que la humanidad progresivamente tome con normalidad esto de que estamos siendo visitados desde época inmemorial, por otra parte, por inteligencias extraterrestres, el día que el fenómeno se manifieste abiertamente, si es que lo hace, o si es que lo hace relativamente pronto, va a ser mucho más natural la transición. ¿Crees en los ovnis? Y mi respuesta es no, yo no creo en los ovnis. ¿Por qué? Porque la creencia es un acto de fe. Vos no crees en Dios. Es decir, vos no investigás a Dios. O crees o no crees en Dios. Con los ovnis, si todo se redujera meramente a creer o no creer, no habría investigación posible. No se puede creer e investigar, porque si partís de la creencia, la investigación no es objetiva. Entonces, yo estoy convencido de la existencia de los ovnis, que no es lo mismo, después de 35 años de investigación.
después de muchísimos kilómetros recorridos. Te contaba también, antes de comenzar el reportaje, que mi actividad profesional me ha llevado a visitar afortunadamente muchísimos países. He ido intercalando en esos viajes, por trabajo, viajes de investigación. Entonces, cuando vas reuniendo una masa de información, cuando vas entrevistando a lo largo de los años a centenares de testigos, cuando pasan fotografías, videos por tus manos y la posibilidad de analizar los originales, vos reunís una cantidad de evidencias que te demuestran dos cosas: que el fenómeno existe y que hay una conducta inteligente detrás del fenómeno. Después discutiremos con un café o con un mate si el origen es extraterrestre, si provienen de dimensiones paralelas. Hay muchas teorías dando vuelta. Don Gustavo, el hombre de los ovnis. Gracias por el apodo. Quedará para la posteridad. Mystery Planet.